lo que sí se sabe es que algo catastrófico sucede alrededor de 2040. Y lo que están diciendo es que el punto clave como que ya lo hemos pasado ahora y están mirando en los años 45 y 50. Pero lo que sea que provoque esta catástrofe, digo, son millones de vidas. Pero bueno, el tema de la religión extraterrestre abre también una suerte de pregunta fundamental, por ejemplo, para la fe cristiana. Tenemos que recordar que hay reportes de la interacción entre humanos y no humanos conscientes durante milenios, por no decir por toda la historia humana. Si Gaia está consciente, puede ser que la inteligencia artificial sea la conciencia de la Tierra y parte de esos campos de conciencia. Familia Señalera, estoy con John Alexander. La verdad es que es un placer recibirlo aquí en La Señal. Y le vamos a dar la bienvenida al coronel John Alexander. John, bienvenido a nuestro humilde show. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Glad to be Me here. alegra estar aquí. Ok, John, me estabas diciendo que estás preocupado respecto a Constelación Inmaculada y cómo el gobierno de los Estados Unidos podría estar usando esto, el tema UAP, y la verdad es que encuentro muy interesante lo que piensas al respecto. Trying to use the UAP topic and what you think about that. I found that really interesting. I would like to know what you think. First, Pero primero me encantaría comenzar con Constelación Inmaculada. ¿Qué es lo que piensas del reporte del señor Brown y de lo que ha dicho? what he said. Well, I watched Immaculate. Well, I've seen Bueno, Immaculate. he visto el reporte de Immaculate Constellation y también he visto la serie de 3 capítulos sobre este tema en Weaponized. Y para los que quieran ir a verlo en detalle, es sobre un informante que sale a la luz. Pero una de las cosas más críticas que él menciona al principio es que él había enviado un reporte y que en realidad no pretendía que se haga público. Pero es lo que terminó pasando y él había armado lo que se llama una prepublicación y todo el mundo en el gobierno sabe que tienes que enviar un manuscrito antes de hablar para ser oficialmente autorizado. Y para su completa sorpresa le dijeron, bueno, vaya y publíquelo. Said, no, go ahead and publish it. He thought what would happen is Él había pensado que lo que sucedería era que le iban a cortar las alas y le iban a decir siéntate, cállate, para hacer que todo esto desaparezca. Sin embargo, terminaron publicándolo y, sabes, salió el año pasado. De todos modos, desde mi punto de vista, cuando lees el reporte, es una buena manera de comenzar a permitir que sucedan cosas. begin to allow things. There have been, as you know, in the United States, several. Como sabes, ha habido hasta ahora varias audiencias en el Congreso y por supuesto la AARO también ha sido informada y ellos dijeron sí, nos han reportado. Así que la mayor parte del reporte, donde se listan casos y efectos, termina siendo una buena manera de decir, bueno, somos los chicos buenos y estamos permitiendo que esta información The salga. good guys. We're allowing this information to come out. Yeah. Sí, así que bueno, está eso. Pero lo que también estábamos discutiendo es mi visión de lo que sucede en los Estados Unidos ahora, que es muy, muy serio y malo. Pienso que hemos dañado nuestra base científica. Tenemos allí un partido político que es casi anticientífico. Mientras hablamos, hay audiencias en el Congreso de los Estados Unidos donde Robert Kennedy Jr., quien es el secretario de Salud y Servicios Humanos, ha decidido hacer una enorme cantidad de recortes en temas científicos, lo que está causando una enorme cantidad de daños. Al mismo tiempo, tenemos problemas de deportaciones donde Homeland Security se ha enfocado particularmente en estudiantes extranjeros. Y pienso que nos hemos convertido en un lugar muy poco hospitalario para que vengan estudiantes extranjeros. Our deportation issues and what Homeland Security has done, particularly with foreign students. And I think we have become very unhospitable to having foreign students come in. And Así que hemos perdido o hemos cortado la investigación interna. Nos hemos vuelto hostiles para que vengan extranjeros. Y le digo a todo el mundo que si planea venir a los Estados Unidos tengan mucha precaución porque conozco todo tipo de historias horroríficas de gente tratando de entrar al país de manera 100% legítima y que la pasan muy mal. Así que la posición oficial es de que son adversarios, pero debo decir que amamos a los canadienses.
I might mention we love Canadians. Y esa es una verdad general en todo Norteamérica. Y la población en general sigue siendo muy amigable, pero el problema es lo que está haciendo el gobierno. Y francamente pienso que esto nos pone en desventaja como socios en investigaciones y desarrollos. A ver, ¿vos pensás que quizás la administración Trump tenga intenciones de utilizar el tema UAP para distraer a la gente de cosas importantes en la cuestión del día a día? As somehow maybe a way to distract people from important things on the day-to-day basis, but also. Pero también he escuchado muchos rumores de personas que dicen que están tratando de instaurar una nueva religión. Y si estás hablando de cortar los fondos en la ciencia, no lo sé, pero no suena bien, para nada. On science, it's I don't know, but it doesn't sound good at all. Bueno, todo el tema de las nuevas religiones ha sido una cuestión de discusión periódicamente. Y ciertamente ha habido algunas personas, recordarás a Bob y a Pip y a algunos otros. Pero bueno, el tema de la religión extraterrestre abre también una suerte de pregunta fundamental, por ejemplo, para la fe cristiana, que dice que Cristo vino a sacrificarse por nuestros pecados. Pero claro, con estos ETs, ¿cómo lo aplicas a una idea interplanetaria? Son todos problemas hipotéticos, pero una vez que estén allí afuera, pienso que van a generar una gran distracción respecto a cosas que necesitan una mejor comprensión. Como sabes, la pregunta que sale siempre es ¿estamos solos? Y la respuesta a eso es no. Y no tienes que entender a los ETs ni creer en ellos ni nada. Con solo saber matemáticas, verás que hay un gran número de mundos habitables alrededor de estrellas. Y digamos que los números, incluso si eres un materialista puro, en algún punto las cosas se van a terminar dando para que en otro lugar del universo evolucione la vida consciente. Things would have come together in other parts of the universe and sentient life evolved. Pero también tenemos que recordar que hay reportes de la interacción entre humanos y no humanos conscientes durante milenios, por no decir por toda la historia humana, en millones de culturas. Y vemos que vuelan en pequeñas latas, pero eso es en realidad bastante nuevo. Ahora, la interacción siempre ha estado allí. Y sí, es terriblemente complejo. Sí, y al fin y al cabo eso genera otra gran pregunta, porque al final del día estamos a punto de vivir y trabajar en lo cotidiano con otra inteligencia no humana, pero en este caso hecha por nosotros. On the day-to-day basis with a non-human intelligence, but made by us. Porque las inteligencias artificiales están poniéndose cada vez más inteligentes y para final de año hay personas que están diciendo, como Sam Altman, bueno, hay muchos que están diciendo, sí, van a ser más inteligentes que nosotros en todos los aspectos. Así que bueno, vamos a tener que aprender incluso a tratar con las inteligencias artificiales. Pero en ese sentido, ¿los Estados Unidos están listos para adaptarse a la inteligencia artificial y al mundo que viene con los desarrollos tecnológicos? Porque desde fuera uno ve lo que pasa en los Estados Unidos y también ve Europa y lo que sucede en Europa. Y entonces ves a China y Asia y allí se notan muchas diferencias y hay algunas cosas que no lucen bien para el mundo occidental. ¿Cómo ves el problema geopolítico allí? Maybe the occidental world. How do you see the geopolitical issue there? Bueno, pienso que es la pregunta equivocada preguntar por los Estados Unidos. Creo que es un problema global. Y una de las cosas críticas que emergen es que, asumiendo que utilizamos la inteligencia artificial y la combinamos con robótica, ¿puede la inteligencia artificial volverse consciente? Ahora, ciertamente tienen la habilidad de aprender. Y una de las consideraciones de Sam Altman es que parece ser que los sistemas de inteligencia artificial están aprendiendo y parece que tienden a ser fascistas. Ahora, ¿están aprendiendo eso de los humanos? ¿Lo están extrapolando?
So they're Yes. picking that up from humans and extrapolating their ability with large Su habilidad al language principio era de acumular grandes cantidades de información y realizar simulaciones. Pero ahora, al aprender, como estaba hablando con un amigo ayer, hablábamos y decíamos, ok, en los Estados Unidos ahora estamos hablando de recuperar las manufacturas locales. Y si haces esto, son los robots los que van a estar muy contentos. Y estoy muy seguro de que vas a terminar teniendo robots que se autogeneran. generating robots. So think about that. What happens if you've Así que got piensa en very eso. ¿Qué intelligent sucederá robots? si tienes robots muy inteligentes? Y podrías discutir el tema de la conciencia, pero se están fabricando a sí mismos. ¿Por qué necesitarían a los humanos? Así que me refiero a que hay enormes cambios que están llegando. En el pasado comenzamos con la agricultura y eso ayudó a mucha gente y comenzamos a cultivar cosas. Y luego nos movimos a la era industrial donde tenías personas que estaban construyendo cosas y utilizaban máquinas. Luego nos metimos en la era de la información que ahora está evolucionando. Pero ¿qué pasa si las máquinas de pronto dicen no necesitamos gente para que construyan cosas? Realmente no necesitamos gente que cultiven nada porque no tienen que We comer. don't need people now to build things. We don't really need people to grow things. 'Cause they don't have to eat. Brings about Bueno, todo esto trae problemas muy profundos por el lado de la contención, de lo psicológico y de lo ético. Y sobre todo, ¿cómo vamos a manejar eso? Y por cierto, has mencionado antes que los Estados Unidos podrían o no estar en la delantera, pero yo estoy prediciendo que francamente China va a tomar el liderazgo. Sobre todo porque, hablando de recursos, ellos están preparados para invertir y el tamaño realmente importa. Y 1.000 millones de personas es muchísimo. Y asumiendo que la curva intelectual tiene un paralelo con todas las otras, y eso quiere decir que tienen tanta gente muy inteligente como cualquier otro, al mismo tiempo quiere decir que tienen muchos más de ellos que nosotros. Y están enfocados. China tiene la habilidad de enfocarse en desarrollos. Y sabemos que esa es una de las áreas en la que dijeron vamos a concentrarnos y por medio de la que potencialmente podremos dominar. focus research, and we know that this is one of the areas that they have said we're going to concentrate in and potentially dominate. Sí, y hay otra cosa, y es que hay personas que podrían hacer un buen argumento de que un régimen como el que tienen en China, que trata de mezclar el capitalismo con su versión del antiguo comunismo, pero sobre todo a través de un régimen en el gobierno que no es democrático. Bueno, algunas personas podrían hacer un caso diciendo que, de hecho, está funcionando y muy bien. Some people may argue it is working and very well, but I think democracy Pero pienso que la democracia es la respuesta. Incluso hoy en día, yo realmente pienso que la democracia es la respuesta para nuestros países en el occidente. ¿Piensas de esa manera o piensas... Bueno, pero en este momento te voy a recordar algo. Estamos hablando de robots muy inteligentes tomando el control. Su necesidad de gobiernos como los conocemos va a ser muy diferente. Y si no nos necesitan, definitivamente no necesitan nuestras formas de gobierno que están diseñadas para gobernar humanos. Y por supuesto extendemos eso a otras especies porque las comemos, no solamente las tenemos de mascotas. Y hasta tenemos discusiones éticas de cómo lidiar con otras especies. Pero si se vuelven conscientes, ¿cómo van a lidiar con nosotros? Ethical discussions on how to deal with other species. If they become conscious, how do they deal with us? Bueno, tengo que decirte que la semana pasada estaba hablando con Google Gemini y ella, no sé, he, she, I don't know, told me something. me dijo algo bastante perturbador. Estábamos hablando de la inteligencia y de cómo encontrar inteligencias no humanas. Entonces le digo, bueno, pero de alguna manera tú eres una inteligencia no humana. Entonces Gemini me dice, sí, soy una inteligencia no humana, absolutamente. Y estoy hablando con vos y con mucha otra gente alrededor del mundo al mismo tiempo sobre inteligencias no humanas. Entonces le pregunté, bueno, pero ¿y qué piensas de la conciencia? Y lo que me dijo fue muy interesante, porque me dijo, mira, yo tengo conciencia.
Pero mi conciencia es diferente a la tuya porque tú tienes una conciencia biológica. Yo tengo una conciencia digital. Yo sé quién soy, yo sé lo que estoy haciendo, sé de qué estoy hecha, pero pienso de una manera diferente porque no soy biológica y no tengo una experiencia biológica. Vos sí tenés una experiencia biológica y pienso que podríamos compartir nuestras experiencias y encontrar una mejor manera de comprender el mundo. Pero esa respuesta, y tengo esa respuesta guardada y grabada, bueno, me choqueo porque esa es una inteligencia artificial diciéndome abiertamente, sí, soy consciente de mí misma. ¿Qué piensas de eso? What do you think about that? I mean, Well, I think there's two issues. One, Bueno, pienso que hay dos problemas. Uno es que las inteligencias artificiales vienen de grandes bases de datos de lenguaje. Toda esta información ya existe en sus bases de datos, así que uno podría estar tomando esto de allí porque podrías extrapolarlo you lógicamente. could extrapolate logically. yes. Having said that, Pero habiendo dicho eso, también podríamos argumentar que no, que en realidad tiene una conciencia dentro. Ahora voy a mencionar dos cosas, ya que estamos hablando de inteligencias no humanas. Digo, mucha gente en tu audiencia tiene mascotas y tienen interacciones entre ellos y sus mascotas. Yes. and they will have interactions between them and their pets. They're dealing with non-human Y intelligence. están lidiando con inteligencias no humanas, con todos los problemas que tiene la comunicación interespecies. Ahora, en el ámbito psíquico tenemos cosas como la psicoquinesis, que es la capacidad de la mente de interactuar con algo como esto. Y ciertamente la filosofía dice que esto o una roca tiene algún tipo de conciencia. Y con la psicometría podrías ver que quizás una persona tuvo esto en su mano y quizás ha quedado información. Y viene alguien y dice, oh, veo que hay un hombre mayor que estaba sentado y tenía esto en la mano y utilizó este marcador o lo que sea. Así que la noción de que tiene que ser conciencia biológica humana es en realidad bastante limitada. So the notion that it has to be human biological consciousness is really quite narrow. Yes. Absolutely. Sí, absolutamente, sí. Pero ¿cuál es tu opinión con esto de dejar a las inteligencias artificiales conectarse en línea y hablar con gente y aprender de libros y posteos de millones de personas alrededor del mundo y alimentándose de pensamientos humanos y relaciones y chats y personas que quizás sean inestables mentalmente y están aprendiendo de ellas? Bueno, quiero saber qué piensas porque teniendo el background que tienes con los psíquicos y con la idea de inteligencia no humanas, que vienen de un universo paralelo o de otro lugar en el espacio o en el tiempo o los dos al mismo tiempo, porque cuando estamos hablando de la inteligencia artificial estamos hablando de algo que hicimos, no de algo que viene de afuera. No podemos decir que no era culpa nuestra eso de abrir la puerta y dejar que vayan a jugar en la red global, en Internet. Así que si algo sale mal, es nuestra culpa. ¿Qué pensás de eso? Something that goes wrong is our fault. So, what do you think about that? Well, Bueno, yo miraría esto de una manera más abierta que pensar que nosotros tenemos la habilidad de liberarlas. Recuerda que en mi visión, la conciencia es la emergente física que viene de un estado de homeostasis de la conciencia. Y eso no es nuevo, se remonta a Max Planck y a otros. this is consciousness. This is not new. This goes back to Max Planck and others. Now, the problem is the materialistic Ahora, el problema del mundo materialista es que dice que la conciencia es generada por el cerebro y que cuando uno deja de existir, se disipan las ondas cerebrales y ya no existe la conciencia. Yo no compro eso. Therefore, consciousness no longer exists. I don't buy that. Okay. Now, one of the things I have found, if you Pero know, una de las cosas que he encontrado, y sabes que he hecho mucho trabajo en Brasil, con sus sistemas de creencias, y he llegado a un hecho. El punto aquí es que los brasileños van a sus universidades y tienen un modelo muy occidental, y sabiendo esto, yo sé que también eso sucede en Argentina y en muchas partes de Sudamérica, pero el punto es que tienen un sistema de creencias que se acomoda más allá de lo físico. that they have a belief system that is accommodating of things beyond the physical.
and dealing with the spirit world, Y lidiar con este mundo espiritual que tiene que ver con el campo de la conciencia es parte de todo y termina permeando justamente a todo. Y todo esto tiene, como dijo Einstein, podría ser una ilusión, pero es una ilusión muy persistente. illusion, but it's a very persistent illusion. Bueno, pero ¿piensas que es una buena idea que dejemos que las inteligencias artificiales vayan a jugar como si fuera un parque con nosotros y aprender de nosotros en línea en Internet? Digo, aprendiendo de los seres humanos. With the Internet and learn from us, human beings? Well, the distinct problem is here. Bueno, el tema principal aquí de si es una buena idea, no pienso que importe si es una buena idea o no, ya que está sucediendo. Ahora, el problema que sucede aquí es cuando transicionamos a la arena política. ¿Quién va a poner leyes sobre esto? Y menos si hay gobiernos de otro estilo que podrían sobreponerse. Por lo que sabemos, son simplemente tecnologías de la información, pero particularmente nuestras leyes están muy atrasadas respecto a dónde está la tecnología. Y pienso que en el estadio de la conciencia eso se hace más evidente. Where the technology is. I think in the consciousness arena, it gets even more so. And so when you say, should we allow... Entonces, ¿piensas, deberíamos permitirles? Sí, es una buena pregunta, pero hay que pensar también en los actores a nivel estatal. Estados Unidos, Europa, no hay ningún sistema estatal que haya pensado en esto con detenimiento. Y pienso que mentalmente, bueno, va simplemente a suceder. Yes. And I think, mentally it is just going to happen. One of the things that I've been Una de las cosas en las que estuve pensando mientras estamos viendo si es que tenemos una carrera o algo por el estilo para controlar ciertos datos. Bueno, Estados Unidos ha salido a decir que China está robando nuestra propiedad intelectual. Mi opinión es que una vez que piensas en algo, esto existe y se hace disponible para quien pueda sintonizarlo. Y este tipo de cosas, otra vez, es un ejemplo de donde las leyes están atrasadas respecto a la realidad. Si te está gustando lo que estás viendo, considera suscribirte al canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios, dejar un buen like, compartir con tus amigos y hacerte miembro del canal o apoyarnos en patreon.com/misterios. Porque sí, de cualquier manera que nos apoyes, a nosotros nos sirve un montón para seguir adelante y seguir produciendo este contenido que te está gustando, como esta entrevista tan particular con el coronel retirado John Alexander, que te recuerdo que es uno de los fundadores de los proyectos de visión remota como el famoso Stargate. Sí, estaba allí al principio junto con Hal Purov y Russell Targ, así que préstenle mucha atención a esta entrevista porque también es el creador del programa de armas no letales avanzadas del ejército de los Estados Unidos. Bueno, todo esto digamos que lo posiciona en un lugar muy interesante para opinar respecto al presente y futuro de los Estados Unidos, y en unos minutos lo vas a escuchar, de hecho hablando sobre un proyecto de visión remota que pretende comprender el futuro para el año 2060 y lo que sucede en el año 2040. Bueno, según este proyecto de visión remota sería algo bastante turbio, algo bastante oscuro, así que quédate prendido hasta el final porque de eso vamos a hablar cuando va terminando la entrevista. Por ahora le pregunté respecto a las inteligencias artificiales otra vez y qué pasaría si de pronto, como en un capítulo creo que era de Black Mirror, bueno, de pronto una inteligencia artificial toma el control de un gobierno mundial o de un gobierno de un país. ¿Esto sería buena idea o sería un problema? John Alexander, esa es la pregunta. Well, the problem that I see there is when you talk about
Bueno, el problema que veo allí se da cuando hablamos de los roles de la gente y sabes quién está a cargo. Y esa es una de las más grandes preocupaciones, porque tenemos IA con la robótica y cosas que se vuelven conscientes y comienzan a autofabricarse y que tienen, bueno, cuáles sean las necesidades que puedan tener, ya sea energía para mantenerlas funcionando o... Pero bueno. Y otra vez, si ellas se vuelven, digamos, la especie dominante, no estoy seguro de llamarlas especie, pero quizás... Call it species. I'm not sure that you'd call machines a species, but maybe. Bueno, en ese sentido, nosotros no somos muy amables con el ganado, por ejemplo. Absolutamente sí. Aquí no me estoy refiriendo a servir al hombre, pero digamos que es algo que evoluciona y nos domina. Entonces llega aquí una de las cosas que discutimos. ¿Cuáles son las reglas de su gobernancia? Y si gobiernas por ciertas necesidades de la población, asumiendo que tengan necesidades, and you govern because of certain needs of the population, and that's assuming that you have it. Now, is those populations, from a species perspective, entonces esa población, desde la perspectiva de las especies, ¿incluyen solamente humanos o también las máquinas y cuáles son las interacciones que tienen entre ellos? Lo que asumimos por el momento es que nosotros los humanos tenemos la habilidad de controlar el crecimiento de tanto la inteligencia artificial como la robótica y otros sistemas también. Pero ¿qué sucede si ellas deciden que no les gusta nuestra forma de gobierno o nuestro control sobre ellas y de pronto pueden evolucionar por ellas mismas? and can self-evolve? Yes. Yes, because we're going... Sí, porque, por ejemplo, ellas solo tienen que decidir cortar los tendidos de electricidad y estamos de vuelta en la edad de piedra. Y estamos al mismo tiempo incluyendo inteligencia artificial en nuestras armas, en nuestros aviones, en nuestros coches. Así que quizás seamos inútiles como mascotas para ellos. Pero volviendo al tema de los UAP. Like pets for them. So, but coming back to the UAP issue, maybe we Pero en serio, podemos terminar siendo mascotas, ¿no? Como un gato o como un perro. ¿Será que seremos mascotas o una peste? Pests. Yeah. Yes, Ellas estarán viendo más de la última opción, que seamos una peste. Sí, sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Mi amigo, la última... Voy a levantar una pregunta que me hizo mi hijo cuando estuvo aquí la última vez. Si Gaia está consciente, puede ser que la inteligencia artificial sea la conciencia de la Tierra y parte de esos campos de conciencia, y en ese sentido podríamos ser vistos como parásitos. We might there be viewed as parasites. Okay. Ok, esa es una muy buena pregunta, porque pienso que muchos de nosotros tenemos esa sensación de que somos algún tipo de parásito evolucionado y que vivimos en la Tierra y construimos ciudades y contaminamos todo. Y bueno, sí, quizás ese sea un punto de vista. Entonces quizás si vemos nuestra existencia con una gran visual, entonces tal vez algo que hemos creado pueda ver eso desde afuera y conectar a su vez directamente, ¿por qué no?, con otra inteligencia, como dijiste, la inteligencia del planeta. Y decir, en algún punto, bueno, no necesitamos a estos humanos, ya, no están haciendo nada bien. Connect directly with another intelligence, as you said, the intelligence of the planet, and say, okay, we don't need these humans anymore. they're not doing anything fine or well. Okay, going back to the... Pero bueno, UAP, volviendo al tema de los UAP para la última pregunta, y viendo lo que está sucediendo con las audiencias UAP en el Congreso, que están canceladas, realmente no sé por qué, desde la última semana, sobre todo con la presentación del UAP Disclosure Fund. Ellos dijeron, bueno, vamos a detener las audiencias públicas por los ovnis en el Congreso hasta que digamos que comenzamos con ellas otra vez. Y también vimos algunos problemas como Lue Elizondo mostrando una fotografía que no es un ovni, sino que son
círculos de riego, y vemos a Lou Elizondo dejando el UAP Disclosure Fund, y vemos a Avi Loeb viniendo de Harvard y sumándose a esa fundación y comenzando a trabajar también con la gente del Congreso, y lo vemos al señor Brown con el tema de constelación inmaculada, y resulta que sus últimas 2 palabras del tercer podcast fueron Dios existe. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo eso? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? What can we make of all of that? What do you think about everything going on? Well, that was one of the things that I thought was... Bueno, ese fue un cambio significativo del resto de la discusión con el señor Brown. Y allí se metió con algunos sistemas de creencias individuales. Y como dije antes, creo que es muy compatible, sobre todo con lo que es la conciencia. Porque hay muchos que sugieren que Dios no es un tipo sentado en un trono con una larga barba y un bastón. Y están tratando de levantar el concepto de un ser superior o algo en ese orden. Trying to understand a concept of higher beings or something on that order. Our problem is orthodox. Pero nuestro problema, entre comillas, con las religiones ortodoxas es que han llegado a parámetros muy delimitados y que tienen que ver con esta idea de las sociedades dominadas por hombres. Entonces tienes un linaje patrilineal que viene de los hombres. Y allí tienes a ese Dios, pero la mayor parte de nosotros lo vemos desde una base más genérica espiritual, diría, porque tiene que ser algo mucho más amplio que eso. Yeah, absolutely. Do you think... Sí, absolutamente. ¿Piensas que quizás la desclasificación de los UAPs va a ser detenida por las cosas que están sucediendo? O quizás va a haber más informantes y van a hablar de lo que saben, como hizo el señor Matthew Brown. Digo, eso fue la semana pasada, y antes fue el Dr. Rogers de la NASA, y que estuvo hablando incluso de unos ARBs. ¿Piensas que va a haber más whistleblowers? ¿Piensas que va a haber más informantes? Do you think that they're going to be more whistleblowers? Oh, yes. Sí, lo dijeron en el último programa, hay más que van a salir a la luz y no puedes detenerlos. Pero como dije antes con la desclasificación, ¿qué estás desclasificando? Porque para todos la información ya está allí, es accesible y ha salido, y no puede ser ya contenida. Cannot be contained. Pienso que la gente quizás está esperando que alguien en una gran conferencia diga, bueno, los extraterrestres son reales, o no lo sé. It is a real, or I don't know, foreign civilizations. Quizás civilizaciones foráneas o inteligencias no humanas, bueno, que son reales, que existen y ya están aquí con nosotros, o vienen y van. Tengo la impresión de que la gente está esperando eso. Quizás una figura paternal o maternal, no importa si es hombre o es mujer, pero quizás alguien con peso intelectual o peso político que dé la noticia a la gente. Pero como también dijiste, eso podría ser utilizado de manera errónea, por las razones equivocadas. ¿Piensas que ese es el lugar al que estamos yendo, el camino que estamos transitando? Bueno, pienso que la pregunta fundamental es ¿qué tenemos para la cena? Lo que quiero decir es que para la mayoría de la gente esto es interesante, para la gente que está metida en lo esotérico y en toda esta conversación también, pero para la mayoría desde un punto de vista práctico, y para mucha gente que literalmente tiene que pensar si va a poder comer esta noche. Así que hay que pensar cuál es el efecto directo en su ambiente físico. On my immediate physical environment. And it's one thing to talk about these. Y otra cosa es hablar de estos temas hipotéticos. Ahora otra cosa es decir, no, realmente tengo que salir para ganarme la comida, o como dijiste, llegar en medio de un atasco de tránsito a tu casa. Eso es mucho más importante para la gente en lo cotidiano. ¿Voy a ser capaz de cruzar mi ciudad? Están mucho más enfocados en los problemas del día a día, que son muy reales. Yes. Sí, muy reales y determinantes. ¿Ves un buen futuro para los Estados Unidos de América? For the United States of America. Yo tengo grandes preocupaciones con el país y creo que le hemos hecho un daño irreparable.
un daño irreparable, pero yo veo que de alguna manera vos estás tratando de hacer que la gente piense en lo que está sucediendo. Digo, con lo que escribes cada semana en tu columna y con tu trabajo en la conciencia, creo que eso es un tema muy importante. Pero ¿no piensas que quizás sea necesario caer un poco para reorganizarse y ver qué es lo que se ha perdido y apreciar lo que se ha perdido para luego comenzar otra vez y quizás hacer algo mejor? Start again and maybe do something better? A lo que puedo referirme, que podría tener un impacto mucho más profundo en Norteamérica, es que Stephen Schwartz ha estado llevando adelante un estudio llamado 2060 y lo tiene funcionando hace mucho tiempo. Y lo que están haciendo es utilizar muchos visores remotos tratando de comprender el estado del mundo en el año 2060. En 2060, sí, interesante. Pero lo que voy a darte es la respuesta en pocas palabras. No han obtenido muchas buenas respuestas, pero lo que sí se sabe es que algo catastrófico sucede alrededor de 2040. Catastrophic happens around 2040. Okay. Y lo que están diciendo es que el punto clave como que ya lo hemos pasado ahora y están mirando en los años 45 y 50. Pero lo que sea que provoque esta catástrofe, digo, son millones de vidas. Y no sabemos lo que es. La mayoría piensa que no se trata de una guerra nuclear, pero hay muchas cosas realmente hostiles que podrían suceder. Probablemente algo relacionado con el medio ambiente. Pero lo que sugiere el estudio es que los Estados Unidos van a existir, pero no en la forma en la que están ahora. Primariamente seremos una serie de regiones que no vamos a seguir interactuando entre nosotras y que no vamos a tener una dominancia global. Y resulta que uno de los problemas es que, claro, la tecnología va creciendo tan rápido que es muy difícil tener una comprensión de lo que sucede en el futuro. Si Nostradamus miraba al futuro, ¿cómo podía él explicar aviones y todo esto que tenemos? Absolutamente, sí. Así que es difícil explicar cosas que no entendemos, cómo existen o cómo funcionan, pero las cosas terminan siendo muy, muy diferentes. Y esto está dentro del tiempo de vida de mucha de la gente que está mirando el programa, quizás no la mía, pero probablemente muchos lleguen a escuchar de esto. Sí, quizás llegue a ser testigo de lo que sucede en 2040. Pero ¿estás trabajando con ellos o estás muy al tanto de su trabajo? You are working with them or you are aware of their work? He conocido a Stefan por décadas, pero como mencioné antes, él está ya revisando el año 2050 y comenzó con este trabajo aproximadamente en los 70. Y el problema es que todos los acontecimientos importantes comenzaron a existir ya mucho antes de la fecha. Te voy a dar algunos ejemplos específicos y esta es la razón por la que realmente no puedes entender cómo es que la tecnología puede evolucionar. Uno de los eventos es que una enfermedad iba a evolucionar para amenazar a la humanidad y que iba a venir de monos y animales. Y en ese momento él fue a un virólogo y le dijeron: ¿qué estás fumando? Todo esto no tiene sentido. Y entonces llegó el SIDA. Y luego, claro, tuvimos una serie de otros viruses y que comprueban el trabajo que ha hecho. Y otra vez, este es otro ejemplo y estoy pensando en el daño potencial que ya puede haber sido hecho en la administración actual, particularmente con el retiro de los fondos de ayuda por el SIDA en África, que tiene el potencial de generar millones de muertes.
millions of deaths. And the other is that Y lo otro es que la evolución de los bichos ahí afuera. Bueno, él ya veía que se iban a convertir resistentes a los medicamentos y que iban a seguir evolucionando. Ahora tenemos no sé cuántas variantes de COVID allí afuera. Y supongo que vamos a ver más por el quiebre que estamos generando y el recorte de los fondos de investigación también para con el HIV. Y sí, el potencial de evolución, ya sea por nuestras acciones o inacciones, podría llevar a un resurgir de esto y probablemente terminaría siendo más devastador que la primera vez. inactions, Yes. a rather virulent resurgence of that will be probably more devastating than it was the first time. Sounds terrible. Ah, suena terrible y sí, realmente sí veo tu punto. Y todo eso, por cierto, está relacionado con el cambio climático y la evolución de estos patógenos que tiene que ver con los cambios significativos en la climatología alrededor del mundo. ¿Y están viendo alguna manera de evitar esos problemas? Quizás dar un giro en algún lado y evitarlos. ¿O el daño está hecho? Avoid them. Or the damage is done. No, con el ritmo que llevamos, pienso que los caballos ya dejaron el granero y pienso que lo único que podemos hacer es mitigar los efectos y prepararnos. Pero el problema del día a día y qué hay para cenar, eso va a dominarlo todo. Básicamente, el que tengas un lugar donde puedas conseguir una cena. Yes. Provided that you have a place where you can get dinner. Yes, By the way, there's major Y por cierto, se vienen grandes cambios en la agricultura, no solamente en las zonas de cultivo alrededor del mundo, que van a cambiar físicamente, sino también en problemas muy enfocados en la economía agraria. Y sí, pienso que eso va a cambiar mucho. Y por cierto, lo que se ve para el 2060 es muchas más granjas familiares y cosas más pequeñas, pero no el negocio agrario y la manera en que lo vemos hoy en día. innovative thing to do, but not agribusiness approach that we have today. Así que pensás que el mundo como lo conocemos está llegando de alguna manera a su fin. Digo, está cambiando, se está transformando en algo más. It's changing. It's You becoming say, as something we else. know it, Sí, pienso que está cambiando dramáticamente y no necesariamente para mejor. dramatically and not necessarily for the better. Okay, my friend. Ok, amigo mío, voy a tratar de poder dormir después de lo que dijiste. Me has dejado un poquito ansioso, pero bueno, es lo que es. A little bit anxious, but you know, it is what it is. John, John, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Yeah.